La observación número 2 es que 20 meses después del primer sellamiento poliándrico y después de que decenas de personas estuvieron al tanto de los sellamientos de José Smith con mujeres que estaban legalmente casadas, dictó Doctrina y Convenio 132 para explicar por qué se introdujo el matrimonio plural. 32. Ok. El primer sellamiento poliándrico se hizo el 7 de octubre de 1841. Luego se dictó la sección 132 en 1843, o sea, 2 años después. Si José Smith hubiera estado practicando la poliandria sexual, él podría haber autorizado este comportamiento en un versículo de la Revelación, ¿no les parece? Sobre todo si él estaba simplemente inventando estas cosas para tener más oportunidades de conseguir más relaciones sexuales. En su lugar, la Revelación describe al menos 3 situaciones potencialmente poliándricas. Todas estas escrituras definen la poliandria sexual como adulterio. Esto es un comportamiento poco curioso. Tiene sentido lo que dice acá. O sea, si José Smith se hubiera estado acostando con todas estas mujeres y después recibió la revelación de la poligamia, él podría haber dicho, andar acostándose con todas estas mujeres está bien, mientras ellas no lo hagan. Si uno lo hace, está bien. Pero José Smith no dijo eso en su escritura. Pero por supuesto que no va a decir eso. Tampoco va a ser tan exagerado, ¿no? En ser tan obvio. Decir, todo está bien, ¿no? Si quieren andar acostándose con mujeres por todos lados. O sea, esta es la prueba de este hombre, pero es una prueba ridícula también. Por supuesto que José Smith no iba a dar un mandamiento diciendo, que los hombres pueden hacer lo que quieran. No, eso no es prueba de nada. Otra vez, es probar una negación, probar un negativo. La observación número 3 es que durante el siglo XIX la poliandria no fue un asunto importante cuando se habló de los matrimonios plurales de José Smith. Ok. Porque nadie lo mencionaba, entonces está todo bien. Algunos de ustedes están familiarizados con los libros de declaración jurada. Estos son los 2 documentos que hablan de Sylvia Sessions Lyon. Había 4 de ellos. Joseph F. Smith mantuvo 2 en su poder personal. Joseph F. Smith tenía muchos documentos interesantes y él fue un gran crítico de la Iglesia restaurada, y vamos a hablar un poco de eso. 2 de ellos fueron mantenidos en la Iglesia, los 2 eran idénticos. Cuando uno los revisa para tratar de averiguar si se estaba tratando de ocultar las relaciones poliándricas o no, si estaban tratando de explicar o defenderlas, no hay nada. No hay nada en esas declaraciones juradas, no hay nada. Podemos concluir que José fue sellado a otras mujeres. Eso parece ser el foco aquí. Luego avanzamos 18 años hasta 1887. El artículo del matrimonio plural, que fue el primer intento por parte de alguien en la iglesia de poner las piezas en su lugar. Lo que es realmente curioso porque mucho tiempo había pasado. De nuevo, no sé de qué está hablando. Pero si uno lee acerca de las personas que dejaron sus testimonios y sus declaraciones juradas, no hay ningún intento de separar las relaciones que eran poliándricas de las que no lo eran. De las 25 mujeres nombradas por Jensen, 9 eran poliándricas. 5 fueron identificadas por su nombre de soltera, 2 por sus nombres de casada. Las observaciones de que la poliandria no fue un asunto importante en el siglo XIX podría explicarse de varias maneras diferentes. Una de ellas es que la poliandria sexual no se practicó. De nuevo, estamos probando un negativo. Simplemente porque nadie habló de la poliandria no quiere decir que no haya pasado. La observación número 4 es que en 1892 la Iglesia restaurada afirmó, la escribo acá como RSUD por Restaurada de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia restaurada afirmó ser sucesora de la verdadera Iglesia de José Smith y demandó, es decir, hizo un juicio a la Iglesia de Cristo, Temple Lot, para obtener posesión del terreno del templo de Missouri. Esto yo lo vi cuando estuve ahí en Missouri hace 2 semanas. Hay un terreno que se llama el terreno del templo, el Temple Lot, y hay 4 iglesias mormonas diferentes en ese terreno. José Smith dedicó el terreno para construir un templo. Por supuesto, cuando José Smith se murió, unos dijeron, nosotros somos los verdaderos seguidores de José Smith.
Otros dijeron, no, nosotros somos los verdaderos seguidores de José Smith. Y se separaron entre muchas ramas. La iglesia restaurada, la iglesia mormona, la iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que ese fue el primer nombre que José Smith le dio a la Iglesia de Cristo, y la iglesia del remanente de la Iglesia de Jesucristo. Las 4 quieren parte del terreno, o el terreno. La iglesia restaurada tiene la mayoría del terreno, de los 60 acres creo que tiene 40. Y la Iglesia de Cristo tiene solamente 2 acres. Lo interesante es que los 2 acres que tienes están justo en el terreno que José dedicó. Ellos tienen la piedra que fue plantada ahí en el terreno cuando José la dedicó. Entonces ellos tienen la mejor parte del terreno. Entonces la iglesia restaurada dijeron, bueno, nosotros queremos eso. Nosotros queremos esa parte del lote. Entonces le hicieron un juicio. Ahora el juicio era para ver quién eran los verdaderos seguidores de José Smith. Imagínense eso. Un juicio en la corte de la ciudad, para decidir quiénes son los verdaderos seguidores de José Smith. La iglesia de Cristo, para demostrar que la restaurada no era los verdaderos seguidores de José Smith, dijeron, pero miren, José Smith tuvo muchas esposas y ustedes no tienen muchas esposas, entonces ustedes no son los verdaderos seguidores de José Smith. A ver, entonces para demostrar que José Smith era polígamo, lo que hicieron fue llamaron a muchas de las esposas sobrevivientes de José Smith para que declararan en la corte. Ok. Y la iglesia mormona, la Sud, ellos apoyaron a la iglesia del Temple Lot, de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia mormona siempre se llevó muy mal con la iglesia restaurada. Como dijimos, Joseph Smith escribió muchos libros muy en contra de esta iglesia. Y su hijo, Joseph Fielding Smith, también tiene una gran sección en uno de sus libros, ese que tiene 3 volúmenes, habla muy mal también de la iglesia restaurada. Que en realidad a mí me parece una lástima, porque de todas las iglesias mormonas que he conocido, son los que más me gustan. Me parece una gente muy, muy decente, muy abierta acerca de su historia. Ellos no ocultan nada, como los mormones hacen. Y yo sé que hace como 1 hora y cuarto que estoy hablando, pero les prometo que falta poco. Faltan unas 2 páginas nada más. A ver, en 1892 había 9 de las esposas plurales de José Smith que estaban todavía vivas. De ellas, 3 habían sido esposas poliándricas. La primera mujer que llamaron a testificar no era una de las esposas poliándricas. Fue Melissa Lott, que vivió 30 millas al sur de Ley. Ley queda cerca de Provo, un poquito al norte de Provo. Ella testificó de su relación carnal con José. La segunda esposa plural que llamaron fue Emily Partridge, quien vivía en Salt Lake City. Ella no era una mujer poliándrica y ella también testificó de tener relaciones sexuales con José. Y los abogados de la iglesia restaurada fueron realmente muy directos. Si uno lo lee, es un testimonio notable. Y sí, yo lo leí, a ver si lo tenemos acá. No está aquí, pero sí yo lo leí y los abogados siguen preguntándoles, ¿no? ¿Y cuántas veces estuvo usted con José? Y las mujeres horrorizadas. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué falta de respeto? Pero sí, las 2 lo admiten. Lo que es interesante es que después de esto se saltearon a las 3 esposas poliándricas, a pesar de que estaban disponibles. Sina Huntington fue presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia, vivía a unas cuadras, creo que 4, vivía a unas cuadras de donde se estaban tomando las declaraciones en Salt Lake. También se saltearon a Patty Barlett, pero ella tenía 97 años. También omitieron a Mary Elizabeth Rawlings, quien vivía a 38 millas al norte de Ogden. Ella era bien conocida por los hermanos. Estas mujeres estaban disponibles si hubieran querido llamarlas. En su lugar llamaron a Lucy Walker, quien vivía 82 millas al norte de Logan. 82 millas al norte de Logan es como 100 millas al norte de donde vivo yo. Ella también testificó de relaciones sexuales con José. Como nota aparte, Helen Mar Kimball no fue llamada a pesar de que vivía en Salt Lake City.
Había escrito 2 libros defendiendo el matrimonio plural y hubiera sido un excelente testigo. Si uno lee su diario, el diario de esta mujer, el cual fue transcrito por Todd Compton, sabría que estas personas estaban en la ciudad. Su hija fue a oírlos hablar el domingo por la noche antes de tomar las disposiciones. Ella estaba totalmente disponible. No llamaron a Ellen Mark Kimball para testificar de sus relaciones sexuales como esposa plural de José Smith. Ella tenía solo 14 años cuando fue sellada a José y aún se está debatiendo si hubo conyugalidad en esa reunión. Esta es una fuerte evidencia de que no lo hubo. El hecho de que no la llamaron a testificar. Porque parece que solamente llamaban a testificar a las esposas que sí tuvieron relaciones. Uno podría argumentar que tal vez ignoraron a Zina Huntington y a Mary Elizabeth Rawlings porque querían evitar la vergüenza generada por el testimonio de la sexualidad poliándrica. Esa es una conclusión lógica. Pero yo no estoy de acuerdo. En 1898, el elder de la Iglesia Reformada, John White, pidió entrevistar a Zina y ella consintió en una entrevista que se publicó más tarde. Durante la entrevista se le preguntó a quemarropa: «Entonces, ¿es un hecho o no que usted se casó con el señor Smith al mismo tiempo que estaba casada con el señor Jacobs, su marido legal?» Zina respondió: «¿Qué derecho tiene usted de hacer estas preguntas? Me sellé a José Smith para la eternidad, o por la eternidad». O sea, sí. En 1905, Mary Elizabeth Rawlings fue confrontada con la misma pregunta. Tenía las mismas preguntas que tenemos hoy. Y aquí está su respuesta. «Mi marido, Adam Lightner, no pertenecía a la iglesia. Le rogué y rogué que se uniera, pero él no quiso. Él dijo que no creía en la iglesia, aunque tenía mucho respeto por José. Después de decir esto, fui sellada a José por la eternidad». O después de que él dijera esto, fui sellada. Okay. En otras partes, ambas mujeres dijeron que estaban selladas por tiempo y eternidad, utilizando el lenguaje típico de la época. Pero ¿no es interesante que cuando se les preguntó directamente acerca de sus relaciones poliándricas, dijeron que fueron selladas solo por la eternidad? Interesantísimo. Si nos fijamos en la línea cronológica en la historia, lo que encontramos es que el primer informe fue en 1842, pero la primera queja es en 1850. Nadie se queja de esto por 8 años. Esto es un poco raro si en realidad sucedió. Toda referencia a la pluralidad de maridos por todas estas personas, algunos líderes y miembros prominentes, lo condenan. Pero entonces sucede algo en 1945. Fawn Brodie escribió en su libro No Man Knows My History que si hablan inglés, necesitan leer ese libro. Fawn Brodie escribió: José Smith podía, con cierta honestidad, arremeter contra el adulterio en la misma semana en que se acostó con la mujer de otro, o de hecho las esposas de varios hombres, porque había incluido una ceremonia matrimonial muy especial. ¿Entienden? A mí me parece totalmente perfecta esa oración. Y en ninguna parte Hills lo contradice. Se queja, se ríe de ella, pero no lo contradice. Ella dice: José Smith predicaba en el púlpito: no cometan adulterio. Y ahí nomás iba y se acostaba con la mujer de otro. ¿Y qué le daba derecho a él a que hiciera esto? Es que él había realizado una ceremonia espiritual con ella. Por supuesto. Yo sé que este hombre, para él es muy importante esto del templo y todo eso, pero para cualquiera que lo vea de afuera, es una absurdidad tan grande el hecho de que porque él hizo una ceremonia se podía ir a acostar con las mujeres de otro. ¿Cuál fue el resultado de lo que escribió ella, la señora Brodie? Este es un capítulo triste en la historia mormona. Nadie le pidió que presentara la evidencia. Hugh Nibley, uno de nuestros mejores defensores, se le enfrentó sobre el tema de la poligamia, pero no sobre la poliandría. Nada más que silencio. Me gustaría afirmar que Fawn Brodie introdujo un tema en la historia de la iglesia que todos quisieron ignorar. El tema es que José Smith practicaba la poliandría sexual. Nadie quería tocar eso. Nadie quería reconocer que estaba allí, por décadas. Luego, en 1975, una página más le prometo. En 1975, Dan Bachman, quien es una gran persona, un educador de la iglesia y un buen amigo, escribió su tesis, la cual es notable por la cantidad de detalles que incluyó. ¿De quién tomó su ejemplo? ¿De los líderes de la iglesia que condenaron el tema por 100 años? ¿O de Fawn Brodie? Bueno, él dejó la puerta abierta a la posibilidad y todo el mundo desde entonces ha estado siguiendo su ejemplo. Todo el mundo. Yo no he escuchado a nadie
excepto por Bushman, que escribió la biografía nueva de Joseph Smith, yo no escuché a nadie que mencionara la poliandria como algo real, aparte de este hombre, Hales y Bushman. Y Fan Brody, por supuesto, pero ella ya estaba fuera de la iglesia cuando escribió eso. Y ella, de hecho, era la hija del presidente McKay. Y el presidente McKay se rehusó a excomulgarla por lo que escribió. No porque fue la sobrina, sino porque así era el presidente McKay. Él no le gustaba excomulgar a la gente, simplemente porque dijeran algo que iba en contra del discurso oficial de la iglesia. Yo creo que es el momento de que haya transparencia en este asunto para investigar si el asunto es real o una carnada, es decir, algo diseñado para engañarnos. La versión de Fan Brody de José Smith lo pinta como un personaje de dibujos animados, o sea, como una caricatura, y las personas a su alrededor como incautos que no podían pasar la prueba de plausibilidad en su comportamiento, o sea, eran todos unos imbéciles, según Fan Brody, que yo no creo eso. Fan Brody era una historiadora muy seria que escribió una gran biografía de Jefferson, que todavía es considerada una de las mejores biografías, a pesar de que hay cientos, ¿no? Es una de las más importantes. Me estoy desahogando un poco ahora, dice él, como que yo no tengo que desahogarme acá. Pero es tan tonto como retrata a nuestros antepasados. Yo no busco demostrar que José Smith no practicó la poliandria sexual. Eso es imposible de hacer. Lo que quiero mostrar aquí es que la evidencia que lo apoya es menos creíble y menos voluminosa. O sea, no puedo demostrar que José Smith no tuvo relaciones sexuales, pero la prueba de que no lo tuvo son más grandes. ¿Qué pruebas son esos? Lo que dijo él. Lo que dijeron, no. Mientras que las pruebas que lo contradicen son más creíbles y más voluminosas. Así que hay que preguntarse, ¿por qué la gente sigue creyendo en esto? Y lo van a seguir creyendo. Richard Bushman dio en el blanco cuando observó: la poligamia es una cosa interesante porque sirve como un test de Rorschach. El test de Rorschach, no sé si lo han visto, es cuando uno va al psicólogo y el psicólogo muestra unas manchas en un pedazo de papel y uno trata de descifrar lo que es la mancha. Entonces el psicólogo nos puede analizar por lo que uno ve. La mancha puede ser cualquier cosa. Lo que uno ve refleja el subconsciente de uno. Por eso Bushman dice: si alguien quiere ver algo malo en la poliandria de José Smith, lo va a ver. Si uno quiere ver algo bueno en la poliandria de José Smith, lo va a ver. No hay prueba ni de uno ni de lo otro. Eso es lo que está diciendo. Todos van a asumirlo y van a estar muy dispuestos a asumirlo. Estas suposiciones fácilmente eclipsan toda la evidencia contradictoria. Así que, volviendo a mi título, la poliandria sexual de José Smith y el traje nuevo del emperador, en una inspección más cercana, ¿qué encontramos? Encontramos suposiciones, no se puede probar un negativo, no hay evidencias sólidas, convicciones apasionadas, no se tiene en cuenta las enseñanzas de José Smith sobre la poliandria, no se tiene en cuenta la evidencia contradictoria. Los sellamientos de José Smith con mujeres casadas legalmente son difíciles de entender. Desde nuestro punto de vista actual son extraños, pero no violaron la estricta ley de castidad que José Smith enseñó. También, de acuerdo a los documentos disponibles, la fe de los participantes en José Smith y sus enseñanzas no se vio afectada por estas uniones plurales. Gracias. Ok, hay tantas cosas que podría decir, pero básicamente lo que nos está diciendo este hombre es que no hay prueba de que José Smith haya tenido relaciones sexuales poliándricas. ¿Cómo se dice? Relaciones sexuales pecaminosas con sus esposas poliándricas. No hay prueba. Pero él dice, pero si hubiera prueba, él no hubiera roto la ley de castidad, porque estaba sellado con ellas. Que en realidad... no sé. Bueno, ya no tengo mucho más comentarios, ¿no? Básicamente, él se queja de los que hablan mal de José Smith por haberse casado con las mujeres de otros, y él trata de justificarlo. Básicamente, eso es de todo lo que se trata este papel, este ensayo.
Y fue un ensayo difícil de leer. Hay demasiada información que no está bien organizada. Y les pido disculpas, yo hice lo mejor que pude con la traducción, pero es medio un desastre, ¿no? Pero ahí está. La iglesia admite que José Smith se casó con las mujeres de otros, mientras todavía están casados con sus esposos, pero no fue un pecado porque él estaba sellado con ellas. E incluso tuvo hijos con ellas, que eso yo antes nunca lo había escuchado. Así que ahí está. Bueno, espero que le hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Yo, por cierto, aprendí muchas cosas nuevas. Muy interesantes. Así que, bueno, espero que les haya interesado, les haya gustado, no los haya hecho dormir o apagado la computadora antes de terminar. Así que gracias por su paciencia. Y yo creo que voy a estar volviendo pronto con un episodio, probablemente acerca de las 116 páginas perdidas del libro de Mormón, porque vi que los muchachos de Piensa Mormón lo han traducido, así que capaz que use la traducción de ellos. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos escuchando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info@pesquisasmormonas.com. También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación, traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.